Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Testigo Paranormal. Nuevamente estamos aquí, Alan Medina, Didi del Arco, bueno, Diana del Arco y un servidor. El día de hoy no vamos a estar en video, próximamente lo vamos a subir por medio de las redes sociales, YouTube y todo eso, para que disfruten este capítulo, pero mientras vamos a estar fuera del aire, fuera de video, y vamos a transmitir solamente por el radio. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros y amigos. Así que quiero primero empezar, como siempre, con las damas. Primero, saludando a Diana. Hola Didi, ¿cómo estás? Hola, To- bien, gracias. ¿Todavía Ya sigues estoy aquí? bien, gracias. Saliendo, pero bien. Qué bueno. Vamos, ahí vamos. Y saludamos a Alan Medina del Rincón del Sabio, que lo tenemos aquí también. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola, pues como siempre muy contento de estar aquí con ustedes y pues excelente fin de semana para todos. Espero que se le estén pasando muy bien. Y pues como ya saben, la semana pasada ya no pudimos realizar el programa, pero vamos a darle continuidad precisamente al tema que estábamos viendo eh, la semana pasada, que era precisamente de la Santa Muerte, ¿es buena o es mala? ¿No? Entonces, pues como siempre aquí nos acompaña la experta Didi para todas esas preguntas que llegamos a tener. Y pues acuérdense, como siempre les digo, no sé, mándenos sus preguntas, sus audios, lo que tengan, avísenos para que aquí le podamos preguntar a Didi y que ella nos resuelva pues las dudas, ¿no? Y pues también, ¿cómo estás, Logan? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo estuvo todo? Bien, bien, muchas gracias. Gracias Alan y gracias Didi, por estar aquí con nosotros. Muy bien, un poquito movida, ajetreada. Tuve un poquito de gripa al principio. Al parecer sí fue gripa, o eso parecía. Y pues, nomás me espanté un poquito, pero no fue ese bicho que ahorita está muy de pensar. Le dijimos en los deseos de año nuevo a la gente, queremos empezar positivos este año, pero no nos referíamos a esto de estar positivos en el Omicron y en el COVID y todo eso. Bueno, como dice Alan, el capítulo pasado, en la semana pasada, estábamos hablando de la Santa Muerte, de este culto que, como ya habíamos dicho anteriormente, pues todas las religiones empezaron como un culto, empezaron con cierto número de seguidores que se fueron expandiendo hasta llegar a ser ya una religión como es la religión cristiana. Fue un pequeño grupo de hombres, que eran 12 al principio, y ya después se hizo toda la religión que conocemos. La Santa Muerte también empezó como un culto venerando a una entidad que es, bueno, que es una realidad porque todos pasamos por la muerte, todos tenemos que fallecer alguna vez. Ah, bueno, no alguna vez, todos fallecemos, vivimos y morimos. Y se empezó a hacer un culto y ahora ya ha tomado mucha fuerza, pero mucha gente piensa que esta es mala porque se lleva a la gente. Y lo que estábamos comentando la vez pasada, pues es que realmente era su trabajo, no es que sea mala, simplemente es el trabajo de este ser, de esta entidad. Eh, ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Algún dato? A ver, Alan, adelante. Eh, Ahí está. Perdón, es Sí. que no me dejaba prender el micrófono. Sí, bueno, primeramente, la semana pasada lo estábamos abordando desde el tema, bueno, obviamente religioso y espiritual, como lo comentaba Didi la semana pasada. Y ahorita me gustaría darle un giro un tanto diferente, que es precisamente de la parte histórica, de dónde viene este culto. Y es que precisamente cuando, digamos, aquí en México, no sé si ya lo había tocado, creo que no sé si en este, bueno, en el programa de Testigo Paranormal o en el mío, que próximamente ya, ahora sí ya empezaremos con ese programa. Ya lo había tocado en alguna ocasión, que es el sincretismo, ¿no? Para los que no sepan, digamos que es, en palabras coloquiales, una fusión de dos culturas, ¿no? Eh, En este caso, por ejemplo, el sincretismo se dio precisamente entre muchas otras cosas, y por ejemplo lo podemos ver en la comida, ¿no? Digo, un ejemplo burdo, si lo vemos así, en la comida, cuando, por ejemplo, especias que traían de Europa, de Asia,
y se fusionan con las que están aquí en el continente americano, ¿no? Y nos dan otro platillo diferente. Algo más o menos así va este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí, por ejemplo, hablando desde México, quiero ser específico en la parte de México. Por ejemplo, hay dos grandes culturas que siempre son referencias en cuanto digamos, la identidad mexicana. Ojo, no es que nada más esas existieron, no es que nada más esas vamos a mencionar en algún punto, no. Podemos mencionar de todas las culturas que existieron aquí en México y a lo largo de toda América, ¿no? Pero yéndonos bien específico, precisamente estas dos que son las más conocidas, que son la cultura mexica, que bueno, en algunas ocasiones le dicen los aztecas, pero ese ya es otro tema, y la cultura maya, tenían dos deidades, obviamente cada quien, y una cosmovisión, o sea, una manera de ver el mundo, una manera de ver los acontecimientos que pues sucedían alrededor, ¿no? Entonces, entre ello existe el culto a Mictlantecutli y a Mictlancíhuatl, que es precisamente estas dos deidades son, digamos, los que representan la muerte, por llamarlo así, los dioses de la muerte. En la cultura mexica, originalmente, teníamos, por ejemplo, tanto en una deidad, fuera cual fuera, si hablamos del fuego, del agua, de lo que tú quieras, siempre había las dos partes, la parte, digamos, masculina y la parte femenina. En este caso, Mictlantecutli, se supone, según la cosmovisión mexica, él vivía en el inframundo, al lado de Mictlancíhuatl. Ujú. Entonces, estos eran los dioses de la muerte. Los mexicas obviamente los veneraban, ¿de acuerdo? Se les hacían sacrificios. Y no nada más hablamos de, por ejemplo, sacrificios humanos, sino había muchas cosas, ¿no? Entre ellos también había danzas. Entonces, eso es, por ejemplo, en la parte de los mexicas. En la parte, por ejemplo, de los mayas, existía una deidad que se llamaba Apuch. También la llamaban Quisin, que significa en maya el apestoso. ¿Y el apestoso por qué? Porque precisamente, digamos, cuando una persona muere, pues lógicamente lo que pasa es que se va pudriendo la carne, se va descomponiendo, y entonces de ahí el nombre, ¿no? Apuch o Quisin, el apestoso. En este caso, por ejemplo, de Apuch, eh, este era una deidad que se creía que vivía en el inframundo junto a los demás señores del inframundo. Entonces, vuelvo otra vez. En este caso, en la parte de la cosmovisión maya, era pues obviamente venerada la muerte también, ¿de acuerdo? Cuando llegan los españoles, por ejemplo aquí, y obviamente empiezan a fusionarse cosas, empiezan a cambiar también cosas, pues lógicamente los españoles imponen muchas cosas, ¿no? Entonces el culto a la muerte, pues lógicamente es algo satanizado para los españoles que venían con la idea del cristianismo. Entonces lo ven mal, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que tú creas en la muerte si Jesús venció a la muerte? ¿No? Ese era como su más grande argumento para decir que bueno, en ese caso no la Santa Muerte, sino la muerte estaba mal el venerar, ¿no? O el ofrecerle sacrificio, o tal cual como, vamos, una oración, ¿no? Entonces, esa era una de tantas cosas. Como tal, el culto a la Santa Muerte nace por ahí del siglo XX y también en la parte, digamos, de México colonial, hablando siempre aquí en México, porque no quiero como generalizar en toda América, sino hablando aquí, por ejemplo, específicamente de México, el 17 ya se tenía como un culto a la muerte, como bien lo dijo hace rato este Logan, algunas personas, ¿sí? El sincretismo fue precisamente cuando llegan los españoles y entonces empiezan a decir, es que la muerte, como tú la crees, no es, ¿no? Y entonces las personas empiezan a decir, pero es que, sino ya enfocado como a un santo, ¿cómo es posible que un santo, pues, la prima del mente, ¿no? Que, pues, por ejemplo, tenían como culto, cuando lógicamente cuando empieces, ¿no? Entonces tú creas, ¿no? Soy diferente de cómo puede ser santo, y con uno es adelantado, no se le haga, sino que yo. Y es que eso es al final de cuentas, ¿no? Van a
tiene que culminar en una muerte. La vida misma, y como decíamos anteriores, ¿no? Desgraciadamente alguien tiene que hacer el trabajo de trascender a esos espíritus al otro lado, ¿no? Si te das cuenta, puedo creer que todos estos México, creo que al final de cuentas pueden ser el mismo, ¿no crees? Yo creo que es el mismo ser, solo que dependiendo la cultura, la ideología, es el nombre que se le da. Pero creo que al final es el mismo ser, puesto que es el único que hace ese trabajo, ¿no? El cruzar las almas al otro lado. Y sí, es muy cierto, es muy, muy cierto eso que dices. Y efectivamente, a la Santa Muerte es muy amplia. Sí es cierto que le piden muchos, una muerte tranquila y todo. Desgraciadamente, la mayoría de la gente utiliza el culto a la Santa Muerte para pedir cosas, ¿no? El- y sí puedo decir que sí es muy milagrosa, sí es muy milagrosa. Milagrosa entre comillas, ¿no? O sea, sí cumple lo que le pides, pero siempre hay un costo, sí hay un costo. Y la hermana Blanca, bueno, o la Santa Muerte, eh, como yo lo había comentado el programa pasado, es un ser que ni es bueno ni es malo. Como tú acabas de decir, en realidad las personas son las que son las malas. ¿Por qué? Porque utilizan eso o se escudan, palabra correcta, se escudan de ese ser, de ese ente, por si lo quieren llamar así, para cometer sus actos de maldad, de egocentrismo, de daño. Entonces, el ser no es el malo. El malo o los malos son las personas que hacen que ese ser haga cosas no tan buenas, ¿no? Al final de cuentas. Pero es parte, creo que es parte del avance y crecimiento espiritual de que la gente entienda que lo que yo decía la vez pasada, no puedes tener lo que tú quieres sin un costo. Es como quisiéramos, tú dices, bueno, quiero un carro, ¿no? De a lo mejor tú tienes un presupuesto para un carro, no sé, una Ford, ¿no? Un Ford, por decir marca, perdón la marca. Pero tú quieres y anhelas, no sé, un auto, no sé, un Alfa Romeo, un Porsche, pues estás hablando que tu presupuesto de un carro de un un costo más mm, decente a uno de esos, pues obviamente es una diferencia enorme. Eso es un ejemplo burdo que pongo porque dices, bueno, en lugar de conformarte con lo que puedes y, y tomar lo que tienes a tu alcance, buscas más. Y el querer tener más, pues es donde viene el cobro. O te puedes endeudar, o te puedes esto. No sé si hayan escuchado que cuando salen los teléfonos de la manzanita, que por ejemplo a mí no me gustan, no cuánta gente dice, casi te vende el riñón ahí para comprar el último teléfono. Eso es eso. Sí, el otro todavía ¿Por qué sirve, no? pero andas vendiendo todo tu cuerpo para comprarte el nuevo modelo que acaba de salir 6 meses después de que compraste el anterior. Ajá. Y te dicen en la noticia, a los memes, ahí casi te están vendiendo el riñón, se están ahí vendiendo esas personas a sí mismas por obtener el dinero para comprar algo que no tienen o que simplemente no tienen la solvencia para comprarlo. ¿Sabes qué? Si te alcanza nada más para otro teléfono de otra marca más económico, pues tómalo, ¿no? Total, es un equipo, es algo.
Y desgraciadamente así es la gente, siempre quiere más y más y más. Y es lo que explicaba la vez pasada, en lugar de tomar lo que necesitan y que tomes lo que tienes a tu alcance, quieres más. Y ese más es cuando conlleva a la gente a pedir a ese tipo de seres. ¿Por qué? Porque no estás conforme y quieres más. Entonces, ya sea en cuestiones económicas, que quieras más dinero, o en cuestiones de una persona, obligar a una persona a estar contigo. Entonces, desgraciadamente la gente utiliza a este tipo de ser para eso, para siempre crear algo malo o pedir algo malo. Y es porque todo lleva una consecuencia, todo acto, todo, todo lo que haces lleva una consecuencia, buena o mala. Entonces, la Santa Muerte, como o Niña Blanca, como muchos la conocen, yo la conozco como Hermana Blanca, muchos la conocen como la Niña Blanca. Y si tú la tratas o la haces y la mantienes de tu lado, como decir, sabes que ni para bien ni para mal, simplemente te respeto, punto. Y puede darte, tú mencionar hace rato, una muerte tranquila, una muerte eh, relajada. Como dicen, ¿no? Que la mejor muerte que puede tener una persona es morir durmiendo, ¿no? Entonces, llevándola tranquila con este tipo de seres, y aún así, está entredicho que efectivamente ese tipo de seres puedan hacer eso. Él simplemente, o ese tipo de seres, o ese ser en particular, lo único que hace es llevarte, cruzarte, desprender ese espíritu del cuerpo, cortar ese hilo de plata que une tu espíritu al cuerpo. Pero él no te genera la muerte, ¿se dan cuenta? Recuerden que yo una vez en, en algunos programas anteriores que uno como espíritu antes de nacer ya sabe cómo va a morir antes de venir a este plano. Solo que por cuestión de salud mental, pues cuando naces no recuerdas cómo vas a morir. Pero tu muerte ya está dicha y predicha antes de que tú nazcas, entonces es ilógico que puedas hacer que ese ser pueda cambiar algo que tú ya escribiste antes de nacer, ¿no? Mm, que la trascendencia o el paso sea rápido y sencillo, que no te cueste tanto, sí. O sea, que ese desprendimiento no sea tan doloroso o no sea tan tardado, a eso sí lo puede hacer. ¿Sabes qué? Que mis karmas, que mis cuitas, como le dicen los espíritus o los hermanos de luz a ese tipo de cosas, sean más eh, llevaderas para mi espíritu, para mi materia y no se fuera tanto. Eso es lo que se tiene que pedir, eso es lo que se le tiene que pedir a ese tipo de seres, porque es lo que hace, es esa trascendencia, ese desprendimiento, pero no lo hacen y siempre la buscan para mal, desgraciadamente. Bueno, eso es a grandes rasgos de que si es buena o mala, pues creo que cada quien puede tener su propio criterio a experiencias y a conocimiento que tengan, ¿no? Yo creo. No sé qué diga, por ejemplo, tú, yo pues voy a hacer cuál es tu punto de vista y es, como dices, ¿no? Es muy respetable. El hecho de que tú digas, para mí no es bueno, es mala, no quiere decir que ya tú seas el malo o que ese ente sea el malo, ¿no? Simplemente es una opinión conforme a tu creencia, conforme a tu forma de pensar. Yo tengo otra, por, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo he visto y lo que he tratado. Porque tu punto de vista y el mío son completamente diferentes, porque obviamente yo creo, no pienso
el momento en que tú te llegues, que la llegues a ver, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿sabes qué? Entres en una meditación y la llegues a ver y la llegues a tratar en otro aspecto, en otro punto de vista, a lo mejor tu opinión y tu, no tu creencia, pero tu opinión sobre ella puede cambiar. Es válido, ¿no? Porque a lo mejor la experiencia que tú tienes con ese tipo de seres todavía no es tan extrasensorial o tan íntimo, por decirlo así, como para decir, ¿sabes qué? Pues yo no conozco, no la conozco, no la he tratado, y a lo mejor vas a decir, no quiero tratarla, mejor por la paz, allá que se quede. Bueno, son opiniones referentes a cada pensamiento creencia, ¿no? En este caso, bueno, tú ya dices tu opinión, yo ya di la mía, para que el Señor que piensa, El señor ¿sí que o está, no? el señor que está en los cielos, nada, no es cierto. Este, bueno, ya retomando el tema, como dice Alan, la muerte, la gente, bueno, desde un principio la gente la ha visto, bueno, al principio la veía como algo trascendental, algo que sucedía, como dices tú, Didi, es solamente el pase de una dimensión a otra, de una vida a otra, y por eso inventaron, o vieron, o lo comentaron, que era una especie de barquero, que era el que te agarraba y te pasaba a otro lado. En varias culturas tenemos a Micantecutli, Mictlantecíhuatl y todo esto, el Xolotl, que también te pasaba, o tenemos a Anubis, o tenemos a Ra, o tenemos a muchos dioses, en el cual todo mundo sabe que la muerte pues, es inevitable, ¿no? Todo el mundo va a nacer, va a vivir y va a morir inevitablemente. ¿A dónde vamos después de la muerte? Pues nadie lo conoce. Pero ahí es donde entra lo que dice Alan, entra la religión en la cual te empieza a meter las ideas de que la muerte es mala. ¿Por qué? Porque te quita a tus seres queridos. Entonces empieza a decirte que morir es malo, es tan malo que Dios, bueno, Cristo en este caso la venció, entonces Él va a regresar y va a resucitar a vivos y muertos y los va a juzgar. Entonces, malentendieron la imagen o la información que les vino a dar, en este caso, el maestro de la muerte, diciendo que pues, es mala y él les va a quitar a la muerte mala, les va a quitar esa alma para regresarla a- al cielo, ¿no? Al paraíso. Entonces empiezan a meter a las ideas a la gente que todo lo que tiene que ver con la muerte es malo, siendo que ella solamente hace su trabajo, es más, ni siquiera, ella ni siquiera los mata, ¿no? Ella solamente llega, recoge el alma, es más, nomás le dice, a ver, pásale por acá, aquí está la puerta abierta, tú camínale, ella no los juzga, ella no es el juez y el jurado, ella no es la que llega y dice, ah, te portaste bien, te portaste mal, vas al infierno, vas al paraíso, pero nos han hecho pensar que la muerte es mala. Y después le unamos lo que son las películas de Hollywood, como la Destino Final y todo eso, en la cual tú no puedes escapar a la muerte. Te puedes salir con la tuya una vez, pero la muerte te va a perseguir y hasta que te mate te va a seguir. Pues no, realmente puede ser que no te tocaba en ese momento morir y a lo mejor te tocaba morir un año más tarde o en un accidente más adelante. Como tú ya dijiste, tú ya pusiste tu fecha de tu muerte desde que naces, antes de nacer, ya dices cuándo, cómo vas a morir. Entonces, pues, a lo mejor no te tocaba en ese accidente y todos se mueren, pero tú no. O choca el camión y nadie se muere más que tú, o sea, dependiendo. Entonces le echan la culpa a la muerte. Entonces, mucha gente piensa que la muerte es mala. Eso, aunado al culto, que toda, bueno, sobre todo la religión cristiana, todo lo que no sea de la religión cristiana o que no sea eh, parte de ellos es malo. Todo lo que no conlleva su religión o no lleva su sello de la iglesia es malo. Ya hemos visto las apariciones de la Virgen en el metro, es mala o no es cierto, no existe. Y si ves a una Virgen que se refleja en el espejo con en una fuente de agua y se refleja su imagen en un espejo, eso es malo, no es cierto, es un engaño. Podría ser, a lo mejor no, pero todo mandan investigadores, mandan gente y si les ven que tiene potencial para ser parte de ellos, lo aceptan. Y si no, dicen, no, es malo, esto es del demonio, esto es malo, y empiezan a desvirtuar la información
para que no sigan a esa deidad o a esa persona, porque se les quita votos, ¿no? Les quita atracción a las iglesias. ¿A qué voy? Que la muerte no es mala, simplemente es un paso, es una trascendencia a un nuevo nivel, un nivel espiritual, a un nuevo nivel de vida, o pues, volver a reiniciar, ya lo decías por aquí, ahí de alguna vez lo dijo en alguno de nuestros programas. Nosotros venimos ahí a pagar karmas, a pagar nuestros pecados, nuestras culpas, nuestro mal proceder en vidas anteriores, y estamos mal informados o estamos mal capacitados, por decirlo así, porque nosotros celebramos la vida y lloramos la muerte. O debería ser al revés. Dejamos de llorar la vida porque sabemos que esta persona viene a cumplir karmas, viene a sufrir, viene a, como dicen por aquí, el infierno en la tierra, que es el infierno que estamos viviendo todos. Vas a tener cosas buenas, cosas malas, dependiendo de cómo te haya ido. Vas a aprender, y cuando mueres, terminaron esos karmas y trasciendes a otra vida, o te regresan otra vez al principio, pero ya terminaste por lo menos de sufrir ese karma. Entonces le echamos la culpa a la muerte. Es que se fue y lloramos la muerte en vez de decir, oye, qué buena onda, ya por lo menos dejó de sufrir, ya por lo menos terminó su karma y ya pasó a un nuevo nivel. O vuelve a volver a reiniciar, pero por lo menos este karma de esta época ya la pasó. Y pues nos han mal informado con lo de la muerte, ¿no? La muerte es mala porque se lleva a tus seres queridos. Y también ya lo hemos visto, que eso tampoco es cierto. Dicen por ahí que no hay nada más, ¿cómo dice ese dicho? Eh, que la muerte es lo único que es real, ¿no? Que puedes escapar de cualquier cosa o puedes solucionar cualquier problema, excepto la muerte. Y no es cierto, lo hemos visto, que la muerte, bueno, que muchas veces se te mueres, se te queda el cuerpo, se va el cuerpo, pero el alma sigue aquí, porque quedas arraigado a un pensamiento, a una propiedad, a un tesoro, o no te quieres ir porque no estabas listo, o porque te moriste tan rápido que no te quisiste ir y te quedas arraigado, y por eso está este programa y varios programas más de fantasmas en las cuales hay seres que siguen aquí. Entonces tampoco es cierto eso de la muerte, que cuando te mueres te vas, porque no existirían fantasmas. ¿Algo quieres decir, Didi? Porque te vi con cara de que cuando dije No, los fantasmas, dijiste así como no, que, de sí, hecho tienes cierto. toda la razón. Tienes toda la razón. Estás aprendiendo. Ya ahí Ya voy. está aprendiendo. Y ahí va, ya va, está aprendiendo. No, sí, tienes toda la razón. O sea, la muerte no es mala, solamente es mal juzgada. Pero es eso, mira, desgraciadamente creo que la gente la considera como mala porque por lo regular le tiene miedo a lo que no conoce, a lo desconocido. A lo paranormal. Y, y esa creencia de que digas, bueno, cuando te mueras te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno, pues no es nada seguro. O sea, habrá religiones, habrá creencias, habrá eh, personas que te digan, ¿sabes qué? No existe el cielo, no existe el infierno, cuando mueres ya y quedas enterrado, quedas cremado, ¿no? Y no vas a regresar, o gente que no cree, por ejemplo, en la reencarnación, cosas así, ¿no? Y como dices, culpan a la muerte de todo y le tienen miedo. Pero creo que es más que eso, le tienen miedo a lo desconocido, a lo que no son capaces de controlar. Porque tú lo acabas de decir, la muerte es lo único que no puedes controlar. Así como puede llegar en el momento menos inesperado, como puede que, no es que la burles, eso es un error, la muerte no se burla, simplemente lo acabas de decir, no te correspondía, como dice el dicho, ¿no? Aunque te quites, ¿no? Aunque te pongas, no te Y toca, si te toca, aunque y te aunque te quites. Y quites, si te no te toca. Algo toca, aunque así te va el dicho, pongas. ¿no? ¿Ah? Yo soy como el El chavo del champurito, 8. ¿verdad? Que cambia todos los dichos, Igual que pero yo. algo así. La cosa es esa. Si no, te pongas, aunque te pongas, si no te toca, aunque te pongas, y si te toca, aunque te quites, es lo Exacto. que dice el dicho. Ándale, exacto. Y es la verdad, si no te toca, Entonces, yo he visto gente que se estrella en carros o en motos, se deshace la moto completamente, se queda incrustado el carro completamente debajo de un tráiler,
y sale la persona ilesa. O sea, dices, no manches, no, ni siquiera rayones, o sea, que digas que se cortó, no, sale ilesa, y dice, pues no le tocaba. Y he Ujú. visto también gente que caminando en la calle, pues simplemente el día de ayer, un cuate que estaba haciendo malabares, de esos de la calle, pues al parecer no le salió bien su malabar, hizo un fregadazo. Ya la verdad tenía que irme a trabajar, ya no terminé de ver lo que pasó, pero quedó conmocionado, pues en estado, pues como que estaba muriendo, ya pues nomás pedimos una ambulancia, se quedó, pero no fue así que dijeras un mega trancado, sino se resbaló y cayó de espalda y al parecer pegó mal y quedó así como conmocionado. No sé qué le haya pasado, a lo mejor solamente fue el golpe o pudo haber fallecido. O sea, si le tocaba a mi cuate. Y hay cuates, digo, que los atropellan, les pegan, salen volando y se levantan como si nada, ¿no? O sea, si te toca, te toca. Simplemente. Y no es cosa de la muerte. O sea, no, ella no va, como dicen por ahí, con un librito, con una hoja y a ver a quién le toca. Juanito Pérez, Ella no es la te Death toca. Note. Sí, no, no es la de no, que vas palomeando, ya, no, o sea, simplemente es el portero, por decirlo así, del paso a otro mundo, en el cual pues te abre la puerta y te deja pasar. Obviamente, si tú le tienes fe y le tienes veneración, pues hasta una piedra, y lo dijo el mismísimo creador, lo dijo también el Maestro Jesús, lo dijo que donde tú tengas fe, hasta debajo de una piedra encontrarás mi iglesia. Y quiere decir que Así donde tú es. tengas fe, puedes encontrar pues el amor del Padre, puedes encontrar la fe. No tiene que ser una iglesia con oro y este cúpulas, todo. Donde tú tengas fe, puedes encontrar al Padre y tú le reces, así sea una piedra, un altar de piedra, pero que obviamente le reza al Padre, no que le reza a otra deidad. Lo mismo, si tú le tienes fe a la Santísima Muerte, pues ella te va a ayudar como se te puede ayudar un familiar fallecido, como te puede ayudar un un ser arraigado en la casa, como ya lo vimos con este Pedro, ya ves que me cuida aquí la casa. Este, bueno, eso es una historia larga, después se las cuento. Y, y dependiendo lo que tú creas, pues va a ser esa fe que le tengas a este ente o al ser, ¿no? En este caso a la Santísima Muerte. Alan, ¿lo quieres comentar? Sí, pues precisamente como ustedes dicen, desde, pues sí, es algo con lo que el humano siempre va a convivir, ¿no? O sea, al final la muerte siempre va a estar ahí, siempre es algo que tú no vas a poder controlar, por lo menos, no sé, bueno, en la parte espiritual ya lo comentó esta Didi, pero por ejemplo aquí, digamos, físicamente no es algo como que tú puedas, que digas, pues el martes ya me voy a las 5 no, o sea, esas cosas no pasan, ¿no? Eh, Muchas culturas a lo largo del mundo siempre han tenido, si no una veneración, un respeto, ¿no? Y siempre hay como la parte precisamente de, bueno, la muerte te lleva, pero hay un juez que te va a juzgar, ¿no? Que va a decir si sí pasas o si no pasas, si descansas bien o si no, o te come, por ejemplo, un animal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los egipcios, así precisamente era. Con los egipcios era algo bien curioso, porque cuando la persona moría, lo primero que se hacía, se le daba un pergamino con hechizos y encantamientos. Entonces, cuando la persona, supone en su cosmovisión, cruzaba al otro lado, a del inframundo, primero tenía que ir con Anubis, que era el dios del inframundo, y él ponía sobre una balanza el corazón de una persona, o bueno, de la persona que en este caso había fallecido, y había una diosa que se llamaba Maat, que era la encargada de poner una pluma en la balanza y en este caso si la pluma estaba equilibrada con el corazón, entonces digamos, el difunto, pues era una persona, ¿no? Era una persona que podía pasar al otro lado. Pero si en este caso el corazón, por ejemplo, pesaba más que la pluma, entonces significaba que era una persona mala, ¿no? Que había hecho cosas malas en vida. Y para ellos lo peor que podía pasar era precisamente que no se les recordara. Entonces venía un animal que ahorita se me olvidó el nombre y devoraba digamos, como al alma del difunto. Y entonces quedaba olvidada para toda la eternidad, ¿no?
Entonces, aquí vuelvo otra vez. Al final, cada una de las culturas tenía precisamente su forma de ver las cosas. Al final, ahora, en la actualidad, tenemos todavía una forma distinta todavía de ver a la muerte, ¿no? Eh, el luto también, por ejemplo, ¿no? Es diferente. En partes del mundo, por ejemplo, el blanco es el color del luto, ¿no? Y Así para es. otras partes del mundo, como aquí, el color del luto es el negro. O sea, hay muchas formas distintas de ver a la muerte. Es algo con lo que siempre vamos a tener que convivir, desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo cómo tú lo veas. Pero al final siempre ha habido un respeto, por lo menos, por el hecho de la muerte, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, en México no fue la excepción, ¿no? O sea, como les comentaba, precisamente aquí era Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, Apuch, ¿no? Y como dice Didi, al final era un ser al cual cada uno le ponía el nombre que fuera, le inventaba la historia que fuera, si lo quieres ver así, pero representaba algo muy específico, ¿no? Como por ejemplo, no vamos lejos. En el caso, por ejemplo, de Quetzalcóatl y Cuculcán, al final era la misma deidad, los dos lo veían exactamente igual y le llamaban diferente, ¿no? Entonces, digo, es bien curiosa esta parte en la que se representa, digamos, diferente. Entonces, todos los acontecimientos, como siempre, se van a representar de acuerdo a la forma de ver de cada una de las personas, de las, digamos, de dónde se ubica esta persona, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, con la parte de los nórdicos, ya lo había comentado también Logan la semana pasada, ¿no? También, por ejemplo, existía una diosa que se llamaba Hela, ¿no? Que tal cual era la diosa de la muerte. Y pues, obviamente, todas las culturas, todas, no existe alguna que no tenga una representación de la muerte, ya sea como deidad o como un estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, regresando, digamos, a la Santa Muerte, como lo mencionaba hace ratito, en la parte de la Iglesia Católica, lo que decían era que, pues, al final no era un santo, sino un estado, una forma en la que un, digamos, un ser, un humano, un cuerpo, pasa de estar vivo a, pues, ya no estarlo, ¿no? Ese era como el argumento, es un estado, ¿no? Entonces, pero lógicamente, vuelvo otra vez, cada quien tiene su punto de vista, cada cual es bueno y siempre todos los puntos de vista tienen algo de verdad, ¿sale? No, no es que sea una verdad absoluta, ojo, sino que tienen una parte de verdad. Entonces, eso es lo padre de todas las opiniones. Entonces, en este caso, por ejemplo, Didi, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo podrías interpretarla ahí? Bueno, Eh, antes de que entre Didi, antes de que te pase la palabra, Didi, estaba recordando ahorita lo que dice Alan de lo de la muerte, que dependiendo la cultura no chocan con las mismas religiones una con otra y después te dicen cosas que se contraponen una con otra. Por ejemplo, esto de la muerte, que el que se va no regresa. Si te mueres, ya ya no regresas y te vas al cielo y te juzgan y no puedes regresar. No existen los fantasmas, no puedes regresar. Pero sin embargo, te dicen que Jesús regresó al tercer día, o sea, él sí pudo regresar de la muerte, pero nadie más puede, o el que se va no regresa, pero él sí regresó, o sea, cada quien va tomando su cosmovisión dependiendo su religión. ¿A qué voy? O es que vi la cara de Eddie diciendo así como que, ¿esto qué quiere decir? Eh, lo que decía Alan de la muerte, que es que, que lo toman como que es algo absoluto y nos hacen pensar que no puede pasar más que como nos dice la misma religión, dependiendo cada religión, tiene sus reglas, tiene que si se muere tienes que ponerle sus centavitos en los ojos, que para que pasen el barquero, o lo de la pluma, o te hacen preguntas, o si trataste mal a los animales, no te pasan el río el xolo, dependiendo, ¿no? Pero otra religión
dice, no, eso no existe, eso no puede ser, porque el que se muere no regresa. Y al final te están vendiendo la idea de que algún día van a regresar de entre los muertos. Cristo, en este caso, el maestro va a regresar. Entonces, ¿se puede o no se puede? O sea, a eso iba, ¿no? De que como no es de mi religión, entonces tú no debes de creer. Y eso es a lo que vamos con la Santa Muerte. Como no es de mi religión o no es de lo que yo creo, entonces es mala. ¿Por qué? Porque no trabaja con lo mío. No puede ser santa porque no le dieron el, el nombre de santo, porque no la canonizaron, como decía Alan. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le puedo decir santa? Yo le puedo decir niña blanca, hermana blanca, santa muerte, o sea, como yo le quiera decir. Pero no, es que no tiene la canonización como dijeron, porque no entra en mis parámetros. Y así cada religión, si no entra en tus parámetros, entonces no es real o no existe, entonces te la catalogan como mala, porque no cumple con las especificaciones que yo debo de tener. Perdón, ahora sí, Didi, ¿qué ibas a comentar? Nada, eso que mencionaba Alan de la pluma, me acordé de algo que es muy cierto. Es a lo que nosotros a nivel espiritual decimos que es eh, la entrega del canasto, que cuando uno fallece y llegas ante el Padre, tienes que llevar tu canasto de todo lo que hiciste, bueno o malo, y ahí es donde va a ser no juzgado, porque no vas a ser juzgado, no, ya vas a ser analizado, si es que es la palabra correcta, por el Padre para decidir si en qué tantas karmas convertiste en dharmas y todo eso, ¿no? Creo que vendría siendo eh, lo mismo, algo así similar. Solo que como decíamos, ¿no? En cada estado o cada cierta creencia se le maneja diferente, pero creo que vendría siendo exactamente lo mismo. A nosotros a nivel espiritual decimos que es el canasto de todo lo que hiciste en vida, bueno y malo, ¿no? Eso es lo que quería comentar respecto a lo que había comentado. Pero dijiste algo y no hice la cara por eso, sino porque hay una creencia y tú lo acabas de decir, que Jesús regresó de la muerte, ¿no? Tú sabes que yo adoro mucho a Jesús y no voy a... Pero esa es una creencia impuesta por una religión hecha por hombres, ¿no? Pero ahora, usa tu lógica y en realidad Jesús no regresó de la muerte, porque si hubiera regresado de la muerte estaría físicamente vivo. A eso se le llamaría, digo yo, regresar de la muerte, ¿no? ¿Sí? Como le pasó a Él Lázaro. simplemente, él simplemente trascendió, dejó su mortalidad, superó su mortalidad y se convirtió en lo que es el maestro, porque es un ser de luz con mucho conocimiento, mucha sabiduría, que avanzó, creció y conoció en tantas religiones y en tantos mundos. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos la otra vez, el, ese tiempo en el que no se sabe nada de él, pues ¿qué hizo? Pues es eso. Fue, fue conocimiento, fue enseñanza, fue todo lo que él pudo adquirir de todos los mundos que él iba, no a gobernar, pero sí los que iba a estar bajo su custodia, ¿no? Entonces, no, Jesús no regresó de la muerte, simplemente trascendió de un ser mortal a un ser de luz, de alta luz, porque es un ser de alta luz. Pero sí, efectivamente, desgraciadamente, la creencia de las religiones limitan mucho ese pensamiento y esa creencia. Y como lo acabas de decir, si no es parte de su creencia, todo es malo, ¿no? La Santa Muerte, bueno, la hermana Blanca en particular, no creo que sea, eh, más bien yo creo que es un ser imparcial porque, bueno,
Ya les comenté la semana pasada, que lo que yo le decía a Alan en este momento, que a lo mejor la experiencia que él tiene o el conocimiento que él tiene respecto a ella, pues no ha sido tan íntimo, por decirlo de una manera, que por eso a lo mejor su opinión de él es de lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que yo opino y lo que yo creo, ¿no? En mi caso, pues yo he tenido, y hablando a nivel espiritual, pues yo he tenido ciertos enfrentamientos, ciertos acercamientos con ese ser, tanto como Santa Muerte como Hermana Blanca, porque aunque es el mismo ser, son dos denominaciones distintas. Entonces, al yo ya tener ese contacto y al yo tratarla ya en un aspecto más espiritual, el verla, el hablar con ella, eh, te deja ese punto en la mente que digas, ¿sabes qué? Ni soy cristiana, ni estoy en la religión cristiana, ni soy católica, ni tampoco estoy en la religión católica, y ni estoy en ninguna religión. Y es cierto, es lo que decíamos hace rato, es el mismo ser, es el mismo ente en todas las culturas, simplemente es un nombre diferente, que es y es su trabajo, punto. ¿Y a qué voy con todo esto? Que la mentalidad humana es tan limitante que permite que cierto culto, cierta religión controle eso en tu mente. Ya cuando tienes ese encuentro o esa cercanía con esos seres, es donde te das un choque en tu creencia porque dices, wow, todo lo que vengo creyendo años no es tan cierto, ¿no? Y es válido. Yo lo mismo, a mí me pasó, a mí, yo les puedo decir, a mí me pasó cuando yo entré en esto del mundo espiritual y entendí, y después de tantos, de tanto conocimiento y de tantas cursos, de tanto lectura que estuve, la redundancia, leyendo y que me estuve empapando y tuve adquiriendo el conocimiento de lo que es lo espiritual, porque no crean que nada más tuve, ya decía, ya puedo ver, ya puedo hablar con los espíritus, ya puedes, no, o sea, sí me tuve que preparar y tuve que eh, saber de lo que me estaba metiendo, no nada más es entrar y así como, ¿no? Al ruedo. No, hay que prepararse, hay que entender todo lo que conlleva lo que es el mundo espiritual. Y yo venía de una creencia católica. Y cuando yo empiezo a leer, yo empiezo a empaparme de todo esto, de lo espiritual, y a ver un punto diferente de vista de todo, fue un choque interno porque te quedas, wow, todo lo que yo estuve creyendo por 17, 18 años y que la iglesia me estuvo metiendo tanto en la cabeza, era como que, y poner en perspectiva tu creencia. No voy a decir que deje de ser católica, no, yo sigo siendo católica, pero ahora mi religión es diferente. Ahora, bueno, no religión, ahora es, soy, este, como es católica, trinitaria mariana, espiritualista trinitaria mariana, así es, perdón, así es. ¿Y por qué? Porque soy espiritualista. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva mi mundo espiritual, tanto física, espiritual, mentalmente, todo. Trinitaria porque creo en la Santa Trinidad y en la Trinidad de tanto de lo que es el Padre, que la Trinidad famosísima que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como también la Trinidad espiritual que es el yo, tu yo superior y el tu yo ultra superior, que son tus tres etes conectados, o la Trinidad espiritual que es tu ángel, tu guía, tu maestro, o tú misma o tú mismo persona que es, tienes una Trinidad que es tu mente, tu corazón y tu cuerpo físico. Hay estas tres
tus tres cosas más importantes unidas. Por eso es Trinidad, porque crees, si se dan cuenta, hay una en torno de tres que te conlleva, que te une en realidad, o que son fundamentales en tu cuerpo, por eso es Trinidad. Y Mariana, pues bueno, vaya, ¿no? La Santísima Madre Virgen María. Esa es mi religión, no es que mi religión, es mi creencia por el templo espiritual. El templo espiritual es eso, es un templo espiritual espiritualista trinitario mariana, que es exactamente lo mismo. Y aún así, pese a todo eso, creo en la hermana blanca, la he visto, aparte de todo eso, pero el poder que tiene, la facultad que tiene, su nivel mm, neutral que tiene, es un ser, yo puedo decir que es un ser muy especial. Da miedo, sí, sí da miedo. Cuando lo ves, sí, sí da miedo. Algún día díganle que se les deje ver y ver, ¿sabes cómo? No, gracias, yo te creo, yo sí te creo que, ¿cómo es ella? Da miedo, o sea, da miedo de momento al verla la primera vez. Es como, por ejemplo, cuando yo vi a esta señora de aquí, la primera vez, Para los que no, que lo vi, a los que están en radio, porque se le olvidó y que solamente estamos en radio y no estamos en imagen, está señalando una imagen de la diosa Kali, de la, es que hindú, de la religión hindú, hindú, y creo que es de la muerte, ¿no? O algo así, es la diosa de la muerte, exactamente. Kali es la diosa de la ¿no? ¿O muerte. sí? Me parece que tiene que ver con la destrucción. Sí, diosa de La la Algo así, destrucción, de la ¿verdad? muerte, algo así. Y sí, sería, me parece también que tiene que ver con sí, con el hinduismo y ahí corríjanme si estoy mal con los Krishna. Krishna Algo así. es la otra, es Recuerdo la dualidad. bien Krishna es, digamos, unos el que, del bien y esta Kali es la del mal. No, no es que sea buena ni mala, sino porque, que es la dualidad de blanco, negro, hombre, mujer, mm, bien o mal y todo eso, ¿no? O sea, tipo el yin yang es más o menos lo que es Krishna Ujú, y Kali. sí, más o menos. O sea, no es que sea mala ni ok. que sea buena, Sí, sino porque, simplemente es la dualidad. si no mal recuerdo, el dios superior, digo, superior entre comillas, de la cultura hindú sería a lo que es Quetzalcóatl aquí en México, sería Ganesh, creo, ¿no? Si no me equivoco. Después de eso creo que viene Krishna, que es la otra que es positiva, ¿no? Creo que Sí, sí. sí, algo así. Y como dice el lado contrario creo que es Kali, ¿no? Pero bueno, después Ese lo dejamos hablaremos de cosas de... para otro programa porque ese ya es de hindú y está muy bueno también. Es parecido a lo que es las otras religiones, pero obviamente como es antigua, tiene otros Sí. significados. Como ya decía Alan, que alguna vez hablamos de los nórdicos, de los romanos, de los egipcios, de los mayas, los aztecas, los de Tula, con los toltecas, eran de Tula, ¿no? Los toltecas. Ah, porque yo no sabía Ujú. que son diferentes. Yo pensé que eran de la misma época. Ya Alan ya me dijo que Es no. más, Primero son los de Tula, después vienen hay los una aztecas y cultura después que vienen yo te los... dije, No, Alan, que no sé si recuerdas que yo te dije que la estudiaras y la checaras, porque también son muy interesantes, que son todas aquellas culturas de lo que era Estados Unidos, que son los Pilirrojas, los los Yopis, Cheyenne, los Cheyenne, sí. Cherokee, los Sioux, todos esos, Sí, sí, lo que sabes. también tienen ciertas creencias muy específicas, muy particulares, y que, por ejemplo, ellos también tenían no Dios, pero ellos lo manejan como espíritus. Ajá, ellos manejan espíritus. Entonces, Y eh, incluso aquí en creo, si no mal México recuerdo, también se que el manejaban espíritu de ellos, como espíritus, solamente que la traducción que le dieron los españoles cuando llegaron fue la traducción de dioses, ser superior y todo, ujú, pero no son dioses, también eran espíritus, el espíritu Quetzalcóatl, el espíritu, o sea, es como que la traducción la tradujeron mal, más no, no es que sean dios como tal. Ah, ya está, lo está diciendo, sí, ya estás aprendiendo, sí, sí, sí hago mi tarea. Excelente, Logan.
No, y entonces que es lo mismo, porque también allá son espíritus, ¿no? Y Así es. eh, si no mal recuerdo, el espíritu que ellos utilizan para hacer la trascendencia de la vida a la muerte, si no me acuerdo si es no, el águila no, No, es el porque el águila coyote o el zorro, uno de el esos águila dos. vendría siendo como el El espíritu viento. superior. Ajá. Eh, no me acuerdo si es el oso, no creo que es el lobo, Está creo, entre el no, lobo o es el que me zorro. tiró Me lo acuerdo mío que es de porque cuatro patas. O no me acuerdo. sea, es como de perro. No recuerdo si es el zorro o el lobo. Pero es uno de esos dos. Es uno de esos dos, sí, porque también ellos tienen esa creencia de que hay su espíritu que es el que los trasciende al otro lado, al más allá. Entonces, algún día te contaré esta parte Pero si que te, es interesante que lo investigues. si te fijas, casi todos Yo tengo los que trascienden experiencia con ellos. tienen cara de perro. O sea, te digo, el lobo, si es que es el de de ya de los, pieles rojas y todo eso. Acá, pues era Xolotl, que es también un perro, un escuincle. Sí, Anubis, que también tiene cara de perro. Sí es Anubis, ¿no? O es Ra. Bueno, Ah, eh, no, sí era el lobo. y casi todas las culturas, el que trasciende tiene como cara de perro. O sea, ¿por qué? No lo sé, pero Sí, así creo son. que era el lobo porque es el que tenía, según, como yo repito, algún día les contaré, es el que tiene la facultad de poder viajar entre las dimensiones, tanto la dimensión física como la dimensión espiritual, y es el que se encarga de llevar los espíritus de este mundo, de este plano al otro. Bueno, la creencia que había. Pues no, sí, ibas a decir algo. Adelante, Alan. sí, es precisamente lo que está diciendo este lugar, ¿no? Antes eran considerados lo más cercano a una palabra, digamos, eh, muy puntual, es espíritu, ¿no? El espíritu del aire, el espíritu de la lluvia, el espíritu de X. En la parte, por ejemplo, norte, hablamos de Estados Unidos y Canadá. Bueno, más al norte, recordemos que México también es Norteamérica. Sí. Pero digamos más al norte todavía. Estados Unidos y Canadá precisamente existían este tipo de culturas, ¿no? Como bien menciona Didi, los Sioux, los Cherokee, etcétera, 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 que precisamente tenían como referente a sus espíritus. Ujú. Por ejemplo, los tótem están representados por los espíritus. Este, el espíritu guía de cada una de las personas. Por ejemplo, aquí en México, también cuando uno nacía, digamos, en la cultura mexica, también se les sembraba el nombre, que significa que de acuerdo al día, de acuerdo a la posición de los astros, dependiendo de muchísimas cosas, era el nombre que te ponían y tenía que ver con tu individualidad, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, no sé si recuerdan la película Tierra de Osos, ya tiene sus Ujú. añitos, Sí. que precisamente tratan el tema de los espíritus, ¿no? Em, Cuando precisamente la chamán, ¿no? Que es con la que se comunican los osos, y bueno, ahí está la historia, bastante bonita, pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, precisamente tocan toda esa parte, ¿no? Ahora, en cuanto a los animales, realmente es que muchas de las culturas politeístas, aclarando, politeísta es aquello que cree en muchas deidades o en muchos dioses. Ajá. Entonces, al final siempre tenían, las culturas politeístas siempre tenían como un dios mayor o un espíritu mayor. Por ejemplo, mexicas precisamente tenían a Quetzalcóatl, mayas tenían a Culcán, por ejemplo, en la parte egipcia tenían a Ra, pero de ahí se iban ramificando todos los demás dioses o los demás espíritus o las demás deidades. Eh, por ejemplo, en la parte de aquí, digamos, en México, sí se tenía en cuenta que el Xolo, o el Xolotl, o el Xolotzcuintle, era aquel, digamos, espíritu o ser que ayudaba a trascender al alma.
cuando llegaba precisamente al inframundo, era el que ayudaba a cruzar al otro lado. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, sí era, ojo, aquí era Anubis, digamos, la deidad del inframundo, pero también había otras deidades que, por ejemplo, para los egipcios el gato era sagrado, ¿no? Ujú. Entonces, era un animal que podría estar entre el inframundo y el mundo físico. Por eso era muy venerado. Además, también de que si lo vemos por la parte histórica, la parte de, por ejemplo, donde guardaban los granos, pues lógicamente era custodiada por los gatos. ¿Por qué? Porque lógicamente, digamos, ahuyentaban a las ratas, ¿no? A los ratones. Pero aquí, por ejemplo, también había un dios gato y era Bastet, y era una diosa. Ajá. Entonces, por ejemplo, en ¿cuál otro mencionaste? En la de los Sioux y todos ellos, la verdad sí, no quisiera decir Es el específicamente puma. uno. Ok, el Puma. Sí, no quisiera decir específicamente uno porque de verdad que son tantos que no puedo generalizarlo. Pero sí, o sea, imagino que para varias culturas, sí, seguramente era el Puma, seguramente también pudo ser el lobo. No quiero, digamos, generalizar que sea específicamente por eso, créanme, no, no es eso, sino quiero pensar que por la parte de que pues son animales que se alimentan, por ejemplo, de la carroña, tal vez se les asociaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Anubis era, digamos, físicamente la cara, bueno, la cabeza de un chacal, y un chacal precisamente se alimenta de la parte de la carroña. Pero ojo, en el caso del xolotl aquí en México, pasaba también algo bien, bien curioso y bien triste para el animalito, y es que cuando, por ejemplo, el amo del Xolot fallecía, se sacrificaba al perro también, porque se tenía pensado que en el momento en el que el difunto fuese a cruzar al otro lado, ¿con quién iba a cruzar si no era con su propio Xolo? Entonces, por eso se sacrificaba al animal y se les enterraba juntos. Por ejemplo, en el caso de hace ratito que mencionaba este Logan del barquero, en la parte griega también tenían otra cosmovisión bien diferente, ¿no? Y es Mm. que precisamente, por ejemplo, para los griegos era que ellos pensaban, digamos, lo voy a poner así para que entendamos un poco, digamos como que aquí era la parte donde tú venías a disfrutar la vida. Por eso es que eran tan libres con muchas cosas que hacían. Entonces, cuando moría la persona, tenía que cruzar el río Estigia, precisamente ayudado por el barquero que era Caronte. Caronte era el que los guiaba en digamos, su canoa hacia el otro lado. Y las monedas que se colocaban en los ojos, que precisamente se sabe que se colocaban monedas en los ojos, es porque a la fecha todavía llegaron a encontrar, digamos, restos de personas, de tumbas, por llamarlo así, con estas monedas en los ojos. ¿Qué significaba? Que el difunto con esas monedas de oro le iba a pagar a Caronte para que los cruzara del otro lado y no quedaran en una especie de limbo. Cuando pasaban al otro lado, lo que pensaban los griegos, los antiguos, era que estaban en un, digamos, todavía como un limbo, porque no disfrutaban, pero tampoco sufrían, pero era muy triste el lugar, y ese lugar se llamaba el Hades. Entonces, vuelvo otra vez, cada una de las cosmovisiones era bastante diversa, porque precisamente cada uno trataba de acuerdo con el mito, explicar cada uno de los sucesos de su alrededor. Porque llueve, porque tiembla, porque hay aire, porque sale el sol, porque mueren las personas, a dónde van. ¿Me explico? Entonces, sí, o sea, por ejemplo, todas las culturas tuvieron, por ejemplo, su referente de la muerte o hacia dónde iban. Entonces, en algunos casos, como lo mencionaba hace ratito, algunas de estas culturas, pues lo representaban con una deidad y otras la representaban con un lugar, por ejemplo, como el Hades, ¿no? Eh, o, por ejemplo, la representaban como simplemente un estado. Entonces, regresando al punto de la Santa Muerte, es algo, digamos, completamente diferente a esto.
¿no? O sea, no es como tal que digas, bueno, pues te vas a un lugar. No, o sea, estamos separándolo. Porque por lo que yo entiendo, o por lo que explica Didi, por ejemplo, o sea, la muerte sí, al final es el estado, pero la Santa Muerte es otra cosa muy diferente, ¿no? Es aquella que te guía como bueno, no sé, como al desprendimiento y te lleva o te guía, ¿no? Por el camino. No sé si lo estoy explicando bien, Didi. Sí, sí. No, yo sí lo estoy entendiendo. No, es la que únicamente te da el desprendimiento y la que corta eso que te une, eso que une el cuerpo con el espíritu, que es el famosísimo hilo plateado, que todo el mundo conoce, que es el hilo plateado, que es lo que conecta tu espíritu con el cuerpo, es la única que tiene la capacidad, entre comillas, cortarlo. Por eso es la guadaña, porque con eso corta el hilo de plata y por eso ya es la que que te lleva de un plano al otro, de una dimensión a la otra. Es lo que hace en realidad, o sea, es su trabajo en realidad, es ese. Y es casi lo mismo, pero es eso, es eso. Entonces, hace rato se me fue lo que estaba diciendo. Estamos Pero hablando de la sí, muerte. es que la Santa Muerte puede ser conocida como en el estado, en un estado físico, que es eso, ¿no? Es un cambio pues, de vida a muerte, ¿no? Donde tu cuerpo ya deja de generar, ya sea palpitaciones, ya deja de respirar, cosas naturales de tu cuerpo físico. Y el otro es una deidad. ¿Qué es que es una deidad? Es un ser, Ser espiritual. sí, es un ser que se encarga de esa trascendencia a nivel espiritual. Y es lo mismo que decíamos en todas las demás culturas. Es el mismo ser, solo que actualmente, bueno, yo no puedo decir, porque pues no me consta, que por ejemplo en la cultura, bueno, acá con los mexicas o allá con los egipcios, cosas así, no me consta, no puedo saber a ciencia cierta si las personas les pedían favores también a sus entes, ¿no? O a sus entidades, sus espíritus A sus que dioses. gobernaban su o sea, no puedo decir, no, si le pedían, ¿no? También. No sé, porque no me consta, no puedo saber, yo no viví en esa época. No puedo saber si sí les pedían favores o pedimientos a sus dioses, ¿no? Pero quiero pensar que sí, porque por eso de ahí la fe a esos seres, ¿no? Que si le pedían algo, ser- se los cumplía y pues obviamente el incremento de la fe con eso, ¿no? Porque lo estaban viendo palpable el- la respuesta, ¿no? A ese pedimento. Quiero pensar que sí. Y actualmente eh, es lo mismo que está pasando ahorita con la Santa Muerte, con la Hermana Blanca. Es eso. La gente que pide y pide y pide y lo ven palpable. Lo ven físicamente y ven la respuesta a ese pedimento. Y por eso se ha incrementado, yo creo, esa fe en ella, esa, ese culto a ella, porque inclusive creo que aquí en México creo que hay una o dos iglesias que la veneran. Creo que ya son dos. Entonces, Una creo que está en Tepito, me parece. sí, o sea, En creo la que sí, Guerrero. creo que son dos, creo que son dos. Al menos aquí en la Ciudad de México creo que son dos iglesias. La veneran, creo. No puedo estar segura. No he investigado, pero al final la creencia de las personas, a diferencia, a diferencia de su fe en Dios, creo que la fe en Dios es como que una fe más pura, más Una fe ciega, ¿no? Por decirlo así. sincera,
porque no estás esperando un algo a cambio. Si pides y rezas, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el trabajo de todos los seres? Que te pongan las pruebas, que te lleguen a un punto en el que digas, Dios, ayúdame. Entonces, ese es un punto de fe. Y es una fe, como digo, que es pura, es sincera, porque no estás esperando nada a cambio en sí. Pero acá, a diferencia de estas eh, creencias con estos seres, y no hablo solamente hacia la Santa Muerte, puedo opinar lo mismo, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, o bueno, cualquier Virgen, o San Judas Tadeo, demás santos que puede haber, ¿no? ¿Por qué tanta fe en esos seres? Pues es eso, porque les piden y reciben una respuesta notoria, palpable a su pedimento, un milagro, por decirlo así, entre comillas, a lo que ellos están pidiendo, y es de ahí que sale esa fe. Entonces, siendo sincero, yo puedo decir que la fe que procesan, o que profesan más bien, todas esas personas, podría ser una fe convenenciera tal vez, Podría decirse. porque la fe pura y neta y más sincera es la fe a Dios, esa es de ley, es la fe a Dios. Yo no voy a decir que todos los que tienen esa creencia en la Santa Muerte o en San Judas o en la Virgen, en todos esos, no sea malo o que estén equivocados. No, obviamente. Al final de cuentas, es una fe, tal vez mejor convenenciera, tal vez, pero es una fe. Y esa luz, esa energía o esa creencia le está dando más fuerza al Padre, a Dios. Y bueno, todos sabemos que todo ese tipo de seres trabajan, entre comillas, para Él, ¿no? No sé si ibas a decir algo, Alan. ¿Te digo, Logan? No, 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 Ah, estaba escuchando todo lo que decías de la fe que tenemos en el Padre, que es una especie de fe ciega, por decirlo así, porque creemos ciegamente en Él, y los demás seres sí necesitan dar pruebas de su existencia, por decirlo así, y el Padre no. Es lo que hablamos alguna vez de los demonios, que ellos sí dan pues se dejan ver, se dejan demostrar, que cuando haces la Ouija pero se presentan o usas algún rito, se presentan para demostrar que existen y los seres de luz no necesitan hacer eso porque pues ellos ya ellos han trascendido y no necesitan dar demostraciones. Adelante, Alan, ¿algo ibas a comentar? Gracias. Quiero partir con un ejemplo muy burdo, pero para que entendamos un poquito. Por ejemplo, cuando uno es niño, está el papá y la mamá, ¿no? Y de repente le dices, por ejemplo, no sé, a la mamá, oye, mamá, ¿me compras, no sé, unas papas? ¿Sabes qué? No, no te voy a comprar nada porque no vas a llegar y no vas a comer, ¿sale? No te voy a comprar nada. Entonces, ¿qué haces? Oye, papá, me dijo mi mamá que sí, ¿me las compras? Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, ándale, te las compro. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que todo parte desde la aceptación, porque el hecho de que tú puedas decir tengo fe, tú puedes tener fe en lo que sea, ujú, pero aquí la diferencia es la aceptación. O sea, si por ejemplo tú pides y pides y dices, el otro día dijiste algo bien, bien cierto, y es que no nos van a cumplir caprichos. Entonces, si tú por ejemplo pides algo y no te llega, es porque simplemente no lo necesitas. Tú misma lo comentaste, ujú. no lo necesitas. A pesar de que tú pienses que sí, no es para ti. Ojo, no es que seas conformista, porque no es como que digas, bueno, no me llegó este trabajo, bueno, pues entonces ya no voy a buscar, no, o sea, vas a buscar otras cosas, pero al final ese no era para ti a lo mejor, y a lo mejor viene algo mucho mejor para ti. Pero aquí la parte, pienso que va desde la aceptación de que, bueno, pues si mi fe no se basa en que, por ejemplo, acepte lo que
lo que puede pasar o lo que no puede pasar o lo que yo puedo pedir pero no se me concede, pues entonces tal vez por ahí va el hecho de que uno busque en otras cosas. Ojo, no es que yo esté atacando a nadie, no es que yo diga que eso no está bien, simplemente es una opinión. Entonces, el hecho aquí es que, pues lógicamente se va a buscar la forma de tenerlo por la fuerza. No es tanto como porque realmente lo necesito, sino por tenerlo por la fuerza y caemos en el capricho. Entonces, creo que eso ya está mal independientemente de lo que creas o en quién creas. Porque Ujú. si tú pides por capricho, créeme que hasta cualquier persona, o sea, tal cual, si tú le pides a una persona por capricho, está mal. Por lo menos ese es mi punto de vista. Ahora, aquí hay una pregunta que va totalmente distinto a todo lo que estamos hablando. Y es que se me ocurrió, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo, bueno, pues las personas le piden y todo. ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, vamos a imaginar, yo le pido a la Santa Muerte, pero en ese momento a lo mejor quiero pensarlo así, no estaba o no me escuchó ella y me lo está cumpliendo alguien más? No, bueno, lo que pasa es que te recuerda que ese tipo de seres son omnipresentes. Es más, y respondiendo a eso, eh, hace 8 días, ¿no? Precisamente que estábamos hablando del tema, y bueno, como bien saben, yo los domingos tengo que hacer una meditación en el templo, ¿no? Siempre es una meditación los domingos, ¿no? En el templo. Y precisamente, y respondiéndote a eso, eh, estuve obviamente mm, bastante trabajo en nivel espiritual y todo eso, y uno de los temas importantes fue precisamente eh, una situación con la hermana Blanca, que se presentó, la vi el domingo, de hecho, estuvo aquí en mi casa hablando en la meditación, o sea, estuvo aquí presente en la meditación y todo eso, entonces hubo un comentario que ella me hizo, y después yo se lo comenté a mi mamá y me dijo, pues obvio, ¿no? Y sí, siendo lógica. Su comentario fue que, y para que veas, su comentario que la hermana Blanca me hizo el domingo en la meditación fue, he estado este, pendiente de ti porque he escuchado que han estado hablando de mí, que me han mencionado. Interesante lo que he escuchado, me dijo. Yo dije, que sí está bien. Gracias por la pregunta. Te presento otras situaciones y ya. No le presté mucha atención a ese detalle. Ya terminamos la meditación y bla, bla, bla. Y ya después le expliqué a mi mamá, oye, es- en todo lo que dijo la hermana Blanca hizo un comentario ajeno a todo lo que estábamos hablando, ¿no? Y el comentario fue ese, que había estado escuchando, que habíamos estado mencionando y todo eso, ¿no? Y me dice mamá, pues obvio, el hecho de que estés hablando con ella, ya, de ella más bien, ya la estás llamando, ya estás jalando en pensamiento. Tan solo ahorita, es una idea, ¿cuántas veces hemos mencionado Hermana Blanco o Santa Muerte? Muchas veces. Eso, a lo que quiero decir y respondiendo de lo que tú dices, es que cuando tú la piensas, y no solamente a ella, y es en general, cuando tú piensas con esa fuerza a un ser, en este caso usando el ejemplo que tú pusiste, si tú piensas aquí y le estás pidiendo a la hermana blanca, a la Santa Muerte, pero en verdad lo tienes aquí, créeme, es a ella a la que le estás pidiendo y es ella la que te está escuchando. ¿Por qué? Porque tu pensamiento es lo que lo está llamando, es la que lo está jalando. Por eso yo recuerda que en programas anteriores y que ese era mi cuchillito ahí de los pensamientos son muy poderosos y es cierto, tú lo estás pensando
Y con eso de que tú la piensas, te puedo decir, ya está parada junto a ti y tú ni cuenta te das. ¿Por qué? Porque ya la estás llamando. Yo aquí te puedo decir, ¿puedo estar parada aquí junto a mí? No, no está, chicos. Ya me había Aclaremos, espantado. no, no está. Ups. Qué chistosa. Yo soy solito en mi casa. Chistosa. Puede estar parada junto a mí y aquí puede estar y no puede estar haciendo nada porque simplemente eh, está escuchando lo que uno está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la estamos llamando, la estamos jalando con el pensamiento. En este caso, ¿por qué no está? Porque sí vino, sí vino, pero ya le dije que no, que estamos hablando del tema de ella, pero es un tema en general, no estamos pidiéndole nada. O sea, como decimos vulgarmente aquí en México, estamos chupando tranquilos. No, no estamos diciendo nada. Entonces, Esto viene a colación también de lo que entonces dijimos alguna vez, Didi. ¿qué Perdón. hizo? Espérame. Sí. ¿Qué hizo? Simplemente hizo una reverencia y se fue. Entonces, sí estuvo al principio, ¿por qué? Porque la estuvimos jalando, la estuvimos llamando, entonces ahorita ya no está. Pero a lo que voy es eso, no te puede responder nadie más, porque aquí lo tienes. Pero si tú estás diciendo, a ver, hermana Blanca o Santa Muerte, quisiera que me des, no sé, X cosa. un billete de lotería ganador, ¿no? Lo estás diciendo, pero aquí en tu pensamiento tienes a otro ser. ¿Quién crees que te va a hacer caso? El ser que estás ¿Al pensando. que le estás, al que estás hablando o al que estás pensando? Pues al que estás pensando. O igual y hasta ninguno, porque no sé. No, es el que estás pensando. Ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Cali, protégeme, cuídame. Lo estoy diciendo, pero en mi pensamiento yo tengo a otro ser, por ejemplo, puedo decir a mi guía, ¿no? Juan. Entonces puedo decir, yo puedo decir, Cali, cuídame, protégeme, lo estoy diciendo, pero en mi pensamiento tengo a otro ser. La fuerza que tú tengas aquí es lo que va. Y bueno, te pregunto, ¿tú quién crees que te va a hacer caso? ¿Al que estás pensando o al que estás hablando? Pues obviamente el que estás pensando. ¿Por qué? Porque si lo estás pensando en el momento que le estás pidiendo a otro ser, entonces tu creencia, tu fe, lo que tú tienes más fuerte es lo que estás pensando, no lo que estás diciendo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso. Te Ahora decía... sí, perdón, Logan. No, no, está bien. Te decía que esto sale a colación de lo que ya habíamos hablado anteriormente en otros programas. Por ejemplo, lo de la Ouija. Que uno quiere contactarse con su ser querido, con alguien que falleció o algo, pero tienes en la mente algún ser bajo astral, algún ser oscuro, y está, ay, ojalá no me conteste este cuate, pero ya lo estás pensando, tú lo estás llamando y es el que te contesta, o algún ser oscuro. Por eso también, ya ves que desde que iniciamos los programas, tratamos de no llamarlos por su nombre, en este caso a los seres oscuros, sino bajos astrales o seres oscuros, para no llamar a alguno que ande por ahí distraído y diga, ah, me están llamando y se venga para acá. Por eso es que tratamos de llamarlos como seres oscuros, o sea, no directamente. Entonces, viene a colación a lo mismo que está diciendo Didi. A la hermana Blanca no le estábamos llamando, pero al estar mencionando, al estar pensando en ella, no solamente nosotros, sino la gente que nos está escuchando, pues la estamos indirectamente invocando, por decirlo así. O sea, ella nomás se acercó a ver "Oye, qué pasó, por qué me hablaste. Ya diría, no hizo favor de decir, no, no, estamos chupando tranquilos, no te preocupes, no te estamos llamando. Que es una de las ventajas de tener a una medium con nosotros, que es lo que estaba hablando, y yo creo que eso lo vamos a dejar para otro programa. Eh, que qué padre sería, o no sé si está tan padre, poder ver a los espíritus o a la gente, a los bajos astrales, porque no te espantan. Es que estaba viendo los videos de estas personas que van a hacer investigaciones, que son
investigación urbana y les mueven cosas y les jalan y les hacen ruido y se espantan y todo. Y dices, pues es que si tú pudieras verlo, pues te darías cuenta que agarra a la persona y mueve el vaso, ¿no? O mueve el cuadro y tú lo estás viendo, ¿sí? Órale, qué padre lo muevas. Es, por ejemplo, nosotros. Si tú ves que tu hermano viene muy quedito y hasta te hace, "Shh, cállate porque te voy a espantar", pues no te espanta. Cuando te brinca por atrás y dice, ¡bu! No te va a espantar. Pero si en cambio te sale sin querer o te sale de repente o chocas con él al girar la vuelta de la puerta y chocas con él, pues te espanta, ¿no? Así, que es más o menos lo que pasa con estos seres. Tú al no verlos, pues te espanta que veas un plato que se mueve o un vaso que corre sin querer hacia la derecha, ¿no? Por decir algo, y ¡ay! Se movió. Pero si estás viendo que una persona está ahí moviendo el vaso y todo, pues no te vas a espantar, hasta te le vas a quedar viendo diciendo, mira que muévelo más a la izquierda porque quedó chueco, ¿no? Que es lo que más o menos Didi pasa cuando ve esos videos, que era lo que estábamos analizando el otro día de cierto investigador, que no, y aquí hay un ser y ella está viendo como el ser está hasta parado junto a ellos viendo, y ¿de quién hablan? ¿De qué están haciendo? Y ellos, no, que se metió en mi cuerpo y viene el exorcismo y el otro cuate hasta bueno, el bajo astral te dice, pues ¿quién es? Porque yo no vi nada, o sea, ¿de qué están hablando? Entonces, yo creo que eso lo vamos a dejar de eso para algún otro tema. Qué padre o qué es eso de poder verlos a los seres tal y como están, no como los ven eh, cuando nos quieren espantar, que los vemos en formas muy extravagantes como en las películas, y no siempre, obviamente. Siempre con que pase, pues ya tú ya te espantas, ¿no? De que, ay, ¿qué fue esa sombra? Pero pues, si tú ya estás acostumbrado a verlos, pues ya, no tienes no tienes cómo espantarte. Bueno, perdón, ese es lo que quería decir. Vamos a regresar rápidamente al tema porque estamos próximos a terminar con esto de la niña blanca, que bueno, ya quedamos en conclusión, yo creo que todos, que no es mala, simplemente que la gente le da ese carácter de mala porque le tiene miedo a lo que no conoce y es lo único que es real, por decirlo así. La muerte siempre va a ser real. A lo mejor Mm. no como la vemos con la guadaña o la vemos descarnada, como en las películas, obviamente me refiero, a que viene así toda, se te para enfrente y te toma su mano blanca y te roba el alma. A lo mejor no pasa así, ¿no? O sea, simplemente se acerca a ti y te dice, ya terminó tu tiempo, vámonos por ahí, ¿no? Pero obviamente como nos lo han puesto en las películas, que es un ser así muy grotesco y en forma de demonio, no sé, y viene a robarte tu alma y todo, mucha gente pues, le tiene miedo a lo desconocido, porque en vez de que la película te diga que, que no pasa nada o que te va a llevar en un proceso que tienes que pasar, pues te lo pone como la forma que vas a explotar y te va a caer un motor encima y te va a partir a la mitad y todo. Obviamente lo hacen porque no tendría chiste en una película que llegara un ser oscuro o en este caso la niña blanca y te dijera, bueno, acabó tu tiempo, vámonos, ven, vámonos por aquí, caminamos y nos vamos. Pues no tendría chiste, entonces se ve más emocionante que te va persiguiendo y con su guadaña y te sale de un lado y te tira cuchillos y te apenas los esquivas obviamente es lo que se ve en las películas y pues eso es lo que vende, ¿no? Esa acción. ¿Alguien que quiera comentar algo? Nomás vi que dice, sí, tiene razón, así es, sí, así es, pero no es No, mala. no, sí. Alan. Alan primero. Te cedo la palabra, Alan. Gracias, Didi. Es rapidísimo. Fíjate que, por ejemplo, en nuestra cultura aquí en México, es algo bien curioso porque es respetada, es recordada y a veces también es algo que se le hace hasta, no burla, porque no Buleada, es una dices. burla, sino como tal, como chiste. O sea, al final eh, es curioso porque no siempre se toma de la peor manera aquí la muerte, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo en las calaveritas literarias. Entonces, para los que no son de aquí de México, las calaveritas literarias son una especie de poema, por decirlo así, pero es bastante gracioso y obviamente involucra a una persona que es la cual se le hace la calaverita y pues obviamente pasan ahí cosas medio graciosas con
con el tema de la muerte que viene por esta persona y le pasa algo muy gracioso. Al final, repito, no es que sea como una burla, sino que más bien es como una forma de sátira hacia la muerte y hacia la persona como tal. Entonces, por lo menos aquí en México, la muerte es algo bien, bien diverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vemos también en el Día de Muertos, que acaba de pasar hace poquito. También, por ejemplo, todo lo que conlleva, que ya también tuvimos nuestro programa especial sobre eso, que ya explicamos pues la parte de la ofrenda, de los elementos que tiene, por qué se hace. Entonces, pues, repito, o sea, la muerte al final, pues es algo con lo que siempre vamos a tener que convivir y pues creo que lo mejor que podemos hacer es tomarlo de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, con lo que comenta Didi, ¿no? En la parte espiritual, pues lógicamente estás trascendiendo, estás eh, cumpliendo tus karmas, ¿no? Cambiándolos de la mejor manera posible, pero al final, eh, dependiendo tú el punto de vista que tengas, es muy, muy, pues lógico y respetable. Eh, no sé cuánto tiempo nos queda, pero antes de que se me acabe el tiempo, quiero precisamente, pues, invitarlos, como siempre, a que ustedes opinen, que nos digan, por ejemplo, en el grupo de oyentes, que nos digan en el perfil de la página de Facebook, ustedes qué opinan. También estaría padre leerlos a ustedes, ¿por qué no? Y que participen con nosotros. Y bueno, pues espero que no haya hecho algún comentario que ofendiera a ninguno de los que nos están oyendo. Y si fue así, una disculpa enorme. Eh, ¿Ustedes qué iban a comentar? Vivi. Dice que no ofenda y en especial a la niña, si estás por ahí, solamente estamos platicando. O sea, no queremos que se moleste la señorita. Obviamente, ya tenemos respeto, como dices, este pueblo, el pueblo mexicano, le tenemos mucho respeto a la muerte, pero también le tenemos mucha sátira, la buleamos, ¿no? Le hacemos bromas, la caricaturizamos, o sea, es el único lugar donde nos burlamos de la muerte. Tal, así como de burlarse, no, sino es una burla con respeto. Y también, como decías, de este pueblo mexicano tiene tan rica diversidad de comida que somos el único pueblo que los muertos regresan después de muertos para seguir comiendo. Porque hacemos las ofrendas y les damos de comer. Ya vimos que sí realmente bajan los seres, nuestros seres queridos, a de sus comidas, o por lo menos con el olor. Se roban o no se roban, se llevan, porque no puede ser robar porque se lo estamos dando, sino que se llevan la esencia de los alimentos. Eso ya ahí búsquenlo en Spotify, o si no también aquí en Facebook, chequenlo, el que tenemos el especial Día de Muertos, si quieren saber a qué nos referimos con eso, de que nuestros seres queridos regresan a estar con nosotros, por lo menos ese día les dan permiso y comen comen de su comida favorita, bueno, la esencia, ¿no? Que lo que nos decía Didi, que lo recuerdan, no es tanto que lo coman, sino que llegue el olorcito, no sé, de algún platillo típico que a ellos les gustaba y ese recuerdo es de lo que se alimentan, de que, ay, que me acuerdo cuando yo comía este platillo y como me lo decía mi mamá o cosas así, y es lo que ellos recuerdan. Didi, ¿algo quieres comentar? Ya vamos a cerrar con lo de la Santa Muerte porque ya llevamos dos programas y en los dos decimos lo mismo, no es mala, no le tengan miedo, pero sí tenganle respeto. Exacto. Ya nada más para concluir el tema. La Santa Muerte no es mala, efectivamente. Simplemente hace su trabajo. Eh, Eviten pedirle si no están dispuestos a el pago. Mejor evítenlo. Téngale respeto, sí. No digo que le tengan fe, porque cada quien tiene la libertad de tener fe en lo que quiera, de creer en lo que quiera. Por eso es el libre albedrío que el Padre nos dio. Solo sean precavidos de a quién piden. Y recuerden que todo lo que pedimos, que no necesitamos,
que no nos da el Padre porque no lo necesitamos, va a llevar un precio. Entonces, mejor es aceptar lo que tenemos, lo que nos da el Padre en el tiempo, en el justo momento, no antes, no después. Y no utilicemos ese tipo de seres para dañar a otros, porque desgraciadamente es lo que la gente hace. Utiliza ese tipo de seres para dañar a otros, ¿no? Entonces, no es mala. Las personas que la usan para dañar a otros en realidad son los malos, ¿no? La mente humana es la mala. Entonces, solamente tengan respeto, tratenla a distancia si no quieren tener ningún enfrentamiento con ella, pero el punto es, ante todo el respeto a ella y todo lo que conlleva lo que es el tema de la muerte, que al final de todo, todos la vamos a ver en el momento en que nos toque. Entonces, qué mejor que tenerla de tu lado cuando esté el momento, ¿no? Así que con eso termino. Simplemente respétenla y manténganla a cierta distancia. Más vale de tu lado que contra. Recuérdenlo. Con eso yo termino. El tema de la Santa Muerte es mala. En conclusión, no es mala. Ni la religión, ni la creencia, ni nada. Cada quien cree lo que quiere creer, como lo quiere creer, y lo respeta como lo quiere respetar. Alan, tus conclusiones. Pues precisamente va por lo que dices, por ejemplo, ahorita, que cada quien es libre de creer lo que quiera creer, pero no eres libre de discriminar o de hacer menos algo que tú creas que está mal. Entonces, eh, hay que respetarlo, independientemente, como lo dije hace rato y como lo he estado veniendo diciendo, eh, independientemente si tú crees que está mal o si tú crees que está bien, hay que respetarlo. Si tu opinión es diferente, puedes platicar de eso, no hay ningún problema, pero hay que respetar. Entonces, pues al final creo que también aprendemos de la gente que tiene un punto de vista diferente y eso es bastante bueno. Por ejemplo, aquí Vivi ya nos explicó desde la parte espiritual, ahorita ya lo vimos desde la parte histórica, entonces todo eso nos va llenando, digamos, de un conocimiento más rico. Entonces, por eso es lo que decía al principio del programa, no es que nada más uno tiene la verdad absoluta, sino que es compartida. Todos tienen un poquito, un granito de verdad. Entonces, eso es lo padre, eso es lo rico. Entonces, creo que con eso me quedo, ¿no? De este tema. Y pues, al igual que ustedes, yo también aprendí mucho y se me hizo bastante, bastante interesante. Como siempre les digo, muchísimas gracias por seguir el programa como semana a semana. Espero que el día de mañana los podamos tener también aquí y la semana que sigue y la que sigue y la que sigue. Y pues obviamente les agradezco muchísimo. Espero que podamos leer sus comentarios, tener sus preguntas, ya sea en audio o no sé, escrito en el grupo de oyentes, en la página de Facebook. Recomienden si les está gustando, si tienen algún tema del que quieran hablar, si quieren, por ejemplo, que analicemos algún video. Saben que lo pueden hacer con todo gusto, lo vamos a leer, lo vamos a escuchar, lo vamos a ver. Queremos que ustedes también participen con nosotros, eso estaría genial. Y pues agradezco como siempre a mis compañeros, a Vivi que siempre nos da explicación a aquello que no entendemos y lo hace de la mejor manera, a Logan que siempre, a pesar de todo, siempre hace un excelente trabajo ahí con la parte de los cables y siempre hace este programa bien ameno. Entonces, pues me despido. Muchísimas gracias por todo y que tengan un excelente, pues, inicio de domingo, porque ya estamos en unos minutitos. Hasta luego.
Bueno, yo también me despido. Quiero agradecer a mis compañeros, a Alan, a Didi por estar con nosotros. Como siempre, Alan en la parte histórica, en la parte, pues sí, toda esta información que nos da sobre los temas, digamos en la parte física y en la parte espiritual, pues gracias a Didi, que nos quita esas dudas que tenemos de empezar dejar de tener miedo a lo desconocido, que al tenerle miedo, pues empezamos a divagar y a pensar cosas malas. Como ya lo dijimos, la muerte, en este caso la niña blanca, no es mala, simplemente es su trabajo. Los que hacen mal, pues es la gente que les piden cosas, pero recuerden, como dicen por ahí el viejo dicho, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede volver realidad, porque no sabes realmente el costo que va a ser después cuando se te vuelva realidad. Inclusive el mismísimo señor de allá abajo, ya saben de quién hablo, pues tampoco es malo, sino es su trabajo. Desafortunadamente a él le tocó ese trabajo o él decidió hacer ese trabajo. Cuando el padre le preguntó quién quiere ese trabajo, él levantó la mano y dice, pues ni modo, padre, yo voy a tener que, este, que estar en tu contra y ese es mi trabajo, hacer que la gente dude de ti o no crea en ti para para que crea en ti. O sea, si duda, llega un momento que va a creer en ti, ¿no? Bueno, ese ya después lo explicamos, ya lo explicamos en algunas otras ocasiones, cuál es el trabajo de esta persona, el trabajo de la muerte, pues es esa, trascender a la gente, llevarse al otro lado, y pues los que piden cosas para mal, muchas veces no es tanto que la niña blanca lo haga, sino es la misma proyección del pensamiento de la gente que ataca a la otra persona. O sea, no es realmente ella la que está haciendo el mal, sino tú estás atacando en nombre de ella con tu pensamiento. Recuerden que el pensamiento es muy poderoso y las maldiciones vienen simplemente al creer o pensar un mal para una persona. Didi, ¿te quieres despedir? Porque vi que decías que así como que sí, cierto. ¿Quieres agregar algo más? ¿O ya cerramos esto? No, no, ya, podemos cerrar. No sé, pero es que es cierto todo lo que dices, entonces, mucho cuidado con lo que piden Bueno, y pues a quién se lo piden. ¿y a quién se lo pide exactamente? Alan, muchas gracias por todo. Nos vemos el día de mañana. Capi, pues nos vemos el día de mañana. Esperemos que estés mejor. Y Didi, pues muchas gracias. Y también esperemos que ya estés mucho mejor. Y yo, pues ya me despido. Cuídense mucho. Este es el final de la transmisión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Y pues como siempre digo, Capi, sácanos del aire, aunque no esté. Sácanos, Capi. Adiós. Eso es todo, amigos. No se olviden suscribirse y darle like a nuestras publicaciones. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden seguirnos. Adiós.